En este video vamos a crear un material de manera procedural utilizando nodos. La idea era hacer esto en el video en el que hablamos sobre el nodo Mix RGB y los blending modes Mix y Multiply, pero el video ya me había quedado un poco largo, así que lo vamos a hacer en este video. Dicho esto, vamos a dejar que el Hernán del pasado haga su explicación. Bien, vamos a partir de lo que quedó del video anterior, que sería este cubo que tiene asignado este material que podemos ver los nodos aquí. Tenemos este shader por defecto al cual le conectamos este nodo Mix RGB y en las entradas del nodo Mix ahora simplemente tenemos dos colores y la salida resultante sería esto. Primero lo que vamos a hacer es cambiar este color 1 que está entrando aquí al nodo Mix RGB. Vamos a utilizar mejor alguna textura que se genere de manera procedural. Por ejemplo, vamos a presionar Shift A y vamos a buscar Voronoi. Textura Voronoi. Lo colocamos aquí, vamos a eliminar el nodo este de color y vamos a colocar, por ejemplo, la distancia, la salida esta de distancia al color 1. Y de esa manera fíjense que tenemos este patrón pintado sobre la superficie. Este color azul ahora se lo está dando este nodo de color azul que está conectado aquí al color 2 y con el factor 0,5. Si este factor lo lleváramos completamente a 1 veríamos solamente el color azul, y si lo lleváramos a 0 veríamos exclusivamente la salida del nodo distance de la textura Voronoi. Esto de los blending modes lo estuvimos viendo en detalle en el video anterior, lo voy a dejar acá en la esquina. Bueno, ¿qué podemos hacer acá, por ejemplo, para intensificar este patrón, si se quiere? Algo que podríamos hacer aquí sería, entre medio, aquí conectar, por ejemplo, algo que le sume contraste, o sea que las zonas oscuras haga que sean más oscuras y las zonas claras que sean más claras. Así que vamos a presionar Shift A, vamos a buscar y vamos a escribir contraste. Y tenemos este nodo de brillo y contraste. Lo colocamos aquí, lo que hace que se conecte automáticamente al circuito, por así decirlo, y lo que podemos hacer ahora sería sumarle el contraste, ¿no? Y fíjense y obtenemos este resultado, ¿no? Como un poco más intenso. Otra cosa que se puede hacer acá, por ejemplo, sería utilizar esta salida aquí que de momento está coloreando las partes del modelo. La podemos utilizar para generar elevaciones en la superficie, ¿no? Por ejemplo, estas partes negras hacer como que se vean más elevadas respecto del resto de la geometría. Eso lo podemos conseguir con el nodo Bump. Vamos a presionar Shift A y vamos a buscar el nodo Bump. Lo colocamos por aquí y ahora la salida aquí del brillo y contraste la conectamos a la altura. Y luego la salida del nodo Bump, que es una normal, la conectamos a la normal del shader. Y con esto conseguimos este resultado que no está mal, está interesante, ¿no? Es como si tuviese cierta geometría, ¿no? Las normales lo que hacen es como definir en qué dirección va a rebotar la luz. Entonces, claro, dependiendo de dónde se posicione la luz, son las sombras que se producen y eso ya le da un efecto bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer es combinar texturas de ruido. Aquí en la entrada, por ejemplo, en lugar de conectar una textura en particular, podemos conectar todo un nodo en el cual se hacen cálculos y combinaciones entre otras texturas. Por ejemplo, se puede jugar con la escala de distintas texturas para lograr un efecto un poco más interesante quizás. Vamos a duplicar esta textura y vamos a presionar Shift A y añadir un nodo Mix RGB. Vamos a colocarlo aquí entre medio. La salida de esta textura la vamos a conectar al color 2. Y para el nodo Mix RGB vamos a ponerle el Blending Mode Add para que se sumen las dos contribuciones de las texturas. Entonces de esta manera podemos sumar dos texturas de ruido y quizás a una de ellas cambiarle la escala, ¿no? Como para lograr distintos efectos. Esto de momento no estamos viendo muy bien cómo se están sumando las texturas de ruido, pero lo que se podría hacer es bajarle un poco el brillo aquí al nodo de brillo y contraste y de esa manera las zonas oscuras oscurecerlas aún más y que se intensifiquen como esos agujeros y poder ver dónde es que se están sumando las contribuciones de cada textura de ruido. Por ejemplo, esta textura la podemos hacer que tenga una escala de 20, esta otra de 5 y claro, aquí se ve, tenemos zonas grandes con agujero y luego tenemos entre medio agujeros más pequeños. Quizás algo que podemos poner aquí en el medio de estos dos nodos es una limitación, como para que no se supere cierto valor o la salida esté entre dos valores. Para eso presionamos Shift A y ponemos el nodo Clamp, lo colocamos aquí y de esa manera ya vemos que tomó una apariencia un poco distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros ajustamos los mínimos y máximos, los valores mínimos o máximos que están saliendo de aquí, podemos lograr resultados interesantes. Acá, por ejemplo, vamos a colocarlo más o menos ahí.
tal vez 0.5, 0.6, el máximo 0.9. Y es que claro, haciendo este tipo de operaciones es como que empezamos a generar patrones sumamente interesantes. Aquí fíjense cómo evoluciona si cambiamos la escala. Con esto se pueden generar un montón de cosas interesantes simplemente conectando nodos y cambiando los niveles de brillo, subiéndolos, aumentándolos. Aquí por ejemplo el tema del contraste. Acá por ejemplo si vamos al factor de este mix RGB que está combinando estos dos colores, o sea lo que viene de nuestra operación con las texturas más este otro color que se suma aquí, si aumentamos el factor podemos ver un poco más la incidencia de ese segundo color, tal vez seleccionar algún color quizás un poco más interesante, y bueno, y con esto podemos generar unos patrones bastante interesantes. Y aquí por ejemplo si le bajamos un poco más el brillo, fíjense cómo se modifica la textura. Aumentamos el contraste, es como que con el contraste esos bordes se hacen más angulosos. Y algo quizás también muy interesante de todo esto es que todos estos parámetros se pueden animar. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de tiempo. Por ejemplo, si nos paramos en el fotograma 1 y vamos aquí al parámetro este de escala de esta textura, presionamos la I latina, fíjense que se pone de color amarillo. Quiere decir que se guardó un fotograma con este valor para la escala. Si nos adelantamos en la línea de tiempo, por ejemplo, al frame 50, cambiamos la escala quizás a 30 y volvemos a presionar la I, ahí se guarda otro fotograma más con ese valor distinto. Y en el medio se van a interpolar esos valores. Entonces ahora por ejemplo vamos a poner el límite de animación en el fotograma 50 y presionamos la barra espaciadora y podemos ver cómo se modifica ese parámetro sobre el material en el tiempo. Y bueno, esto mismo se puede aplicar a otros parámetros como por ejemplo el brillo. Arrancar con este brillo y luego un poco más adelante quizás tener un brillo menor o mayor. Vamos a presionar la I para que se guarde ese fotograma, vamos a darle a play y ahí podemos ver el resultado. Vamos a colocar un fotograma ahí, vamos a darle a play y ahí podemos ver el resultado de todos esos parámetros que van cambiando en el tiempo. Esto era básicamente lo que quería mostrarles en este video. Me había quedado con ganas de hacer algo así del video anterior en el que vimos los distintos blending modes del nodo Mix RGB. Y bueno, fíjense que combinando texturas con distintos parámetros, con los distintos blending modes, se pueden lograr cosas realmente interesantes. Espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.